Muy buenas tardes a todos, soy Javier y sean bienvenidos de nuevo al programa del cierre de Wall Street, donde vamos a tratar todas las claves de la jornada, sobre todo de la tarde y sobre todo de lo que va a pasar a continuación en las próximas semanas. Hoy hablaremos de cosas importantes, vamos a hablar del VIX, vamos a hablar de los niveles del SP500, vamos a hablar también del mercado laboral. No está tan fuerte como nos pintan y hay ciertos datos que hay que mirar más allá de los datos principales que se publican y que siempre seguimos los inversores. Hay datos que hay que mirar más en profundidad y los detalles. En los detalles es donde está la información más valiosa y eso es lo que vamos a mirar en el día de hoy, cómo el mercado laboral no está tan fuerte como nos dicen o como nos quieren hacer creer y cómo hay ciertas cosas que podrían empezar a debilitarlo en los próximos meses. Lo vamos a ver todo eso en detalle y también vamos a hablar de los bonos, del TLT, ya que el rebote que llevan las últimas semanas es importante de vigilar también y debemos mirar hasta dónde podría seguir este rebote y por qué está siendo impulsado también durante estos días. Así que les doy la bienvenida un día más y vamos por ello. Tenemos el SP500 todavía en ese rango de consolidación, como vemos que he trazado ahí. A falta de actualizar el precio por unos minutos, como podemos ver, ese rango de consolidación se sigue manteniendo y si ese rango de consolidación se mantiene, pues por ahora el VIX, que veremos ahora, la volatilidad está más comprimida en niveles pues por debajo de 25 puntos, pero vamos a ver ahora cómo el VIX también está dando una señal con la que habría que tener precaución para las próximas semanas. Dicho esto, ayer les comentaba en el cierre del día anterior, del día jueves 7, del miércoles 7, disculpen, estamos a jueves 8 de diciembre, pues comentábamos cómo el soporte importante de esa caja que está formando el índice, porque primero intentó romper la caja al alza con ese discurso tan positivo de Powell, donde dos frases importaron a los inversores. La primera, que se reduciría la magnitud de las subidas, por tanto los inversores ahora ven pues subidas en magnitudes de 25 o 50 puntos básicos, por ejemplo, se espera que para diciembre sean 50 puntos básicos, pero que para los inicios de 2023 empiecen a ser subidas de 25 puntos básicos. Pero si realmente aparece la Fed y dice, no, el año que viene, en 2023, no van a ser subidas de 25, van a ser subidas también de 50, ojo cómo se lo podría tomar el mercado, porque ahora mismo el mercado está descontando para 2023 subidas de 25 puntos, excepto la de diciembre, que descuenta 50 puntos como última subida fuerte de este año 2022. Si eso pasa así, viésemos otra vez una Fed más restrictiva, pues podríamos esperar a lo mejor el siguiente soporte en torno a la media de 50, esa media de 50 donde hay un gap por cerrar. Como pueden ver, en esta zona tenemos un gap que no se ha cerrado todavía y donde tendríamos un soporte que coincide con la media de 50. Si miramos el VIX y nos vamos a rangos del VIX, es prácticamente difícil hacer lo que es análisis técnico en el VIX, pero se puede medir cómo se está moviendo en los diferentes rangos. Y podemos mirar pues los rangos que está respetando y normalmente pues cuando se establece un nuevo rango, si por ejemplo nos hemos estado moviendo entre dos zonas, entre un máximo y un mínimo, y luego se pasa a moverse en otro rango mucho más amplio, donde un máximo es superior y un mínimo es superior, pues hablamos de que estamos en un entorno pues más volátil, sobre todo en este caso el VIX, que representa la volatilidad del SP500. En este caso, pues si miramos el rango que tenemos este año, pues podemos identificarlo más o menos aproximadamente por encima de los 35 puntos en la zona alta y por debajo de los 19 puntos en la zona baja. Por tanto, nos hemos movido y se ve el vaivén durante todo el año entre los 19 puntos ligeramente por debajo y entre los 35 puntos o ligeramente por encima, con también días donde hemos buscado pues los 38, los 37, los 36 puntos en esos máximos, como pueden ver aquí marcados, ¿no? Por tanto, si tenemos este rango, pues ahora lo que podríamos mirar es, claro, en la parte baja, los inversores ya se preocupan por si la volatilidad vuelve otra vez a despegar o incluso la cobertura empieza a salir barata y la gente se arma de cobertura por si acaso el índice vuelve a retroceder. Si se fijan, cuando llegamos a la parte máxima, normalmente suele ser un buen punto de compra, si es que no hay un evento catalizador negativo que impulse a una volatilidad todavía superior, pero parece ser que durante este año no se ha pasado por encima de esos 38, se vio el máximo en 38,94 a principios de año, pero no se ha logrado pasar a una zona más de 40 puntos, que de hecho eso es parte de lo que decían los inversores de no hemos visto una gran capitulación, porque lo que esperan los inversores es un momento en el que el VIX, pues algo similar
a lo que hubo durante la pandemia, ¿no? Que el VIX suba pues, por niveles superiores a 50 puntos. Sí que es verdad que este es un mercado bajista distinto, mientras que el mercado bajista anterior fue un mercado bajista eventual, donde había un cisne negro y un catalizador. Este mercado bajista es más bien cíclico y por tanto la volatilidad tiende a ser, pues no tienes a tener niveles de volatilidad tan altos o superiores como se ven en mercados eventuales, ¿no? Por ese miedo del cisne negro y del pánico absoluto, aunque también hay ciertos inversores que podrían decir que este mercado bajista también ha estado plagado de eventos no esperados, como por ejemplo una guerra o como por ejemplo otros eventos, ¿no? Esa crisis energética. Dicho esto, pues como tenemos esos rangos entre esa zona por debajo de 19 puntos y esa zona por encima de los 36 puntos, los inversores cuando llegamos a zonas superiores a 35 puntos en el VIX empiezan a ponerse optimistas a poder decir que podría venir un rebote, ¿no? A poder especular sobre un rebote. Mientras que cuando se pierden los 19 puntos o se empieza a ver por debajo de 20, pues los inversores empiezan a cargar cobertura barata, empiezan a comprar cobertura por si acaso, aquí están precios más atractivos que comprarla cuando está el VIX en 35, seguramente, pues por si acaso arman cobertura por si tenemos un repunte otra vez de la volatilidad y una corrección de los índices. Ahora lo que podemos ver es que se ha respetado esa zona, como pueden ver, venimos cayendo desde que se tocaron los 34 y pico, se ha ido el VIX contrayendo y bajando y reduciendo directamente a buscar la parte de la zona baja, la parte del mínimo del rango del año, y como pueden ver en 18.95 similares a anteriores rebotes, donde vimos el rebote en 18.45 también en abril, vimos un rebote de 19.12 también a mediados de agosto, y ahora ese rebote de 18.95 visto a principios de diciembre, donde otra vez el VIX vuelve a incrementar, ¿no? Por tanto, ¿ahora qué podemos esperar? ¿Qué escenarios tenemos? Bueno, pues el peor escenario obviamente sería ir a buscar otra vez la zona alta del rango, donde nos iríamos otra vez a una volatilidad cercana a los 30 y, vamos a decir, 33 puntos, 34 puntos. Ese sería el peor escenario de todos. Otro escenario que podría desarrollarse, que sería, por ejemplo, con el escenario anterior. Fíjense, en mediados de agosto también ese rally tan fuerte que tuvimos en las bolsas, arriba tenemos el SP500, ese rally que tuvimos tan fuerte durante el verano, hizo que la volatilidad se contrayese también de 35 a 19 puntos y ahí tuvimos ya un rebote desde los 19 puntos y se fue rápidamente otra vez a buscar los 34,88. Este sería el peor escenario, algo similar a lo que pasó en verano, que creó un nuevo mínimo todavía más bajo después de ese rebote que vivimos durante esa temporada, ¿no? Otro escenario posible, pues podría ser como el que vimos en abril, más o menos. En abril, mediados de marzo, también hubo un rebote en los índices, se contrayó la volatilidad desde los 37 puntos más o menos hasta los 18.45, donde hizo el rebote. Y como podemos ver, cuando llegó a los 25, volvió otra vez a bajar la volatilidad hasta acercarnos a los 20, ¿no? Esa media más o menos histórica. Y luego a partir de ahí, pues volvió a rebotar otra vez al alza. Podríamos esperar algo similar a este escenario o algo similar a lo que veíamos en agosto. Este sería el peor escenario, donde tenemos una volatilidad que directamente se va a ir a buscar en el SP500 los 34 puntos y eso obviamente pondría presión en los índices, haría que los índices corrigiesen. Y si tenemos un rebote como esto, donde en el 25 puntos volvemos a tener un VIX que vuelve a buscar los 20 puntos, pues aquí tendríamos una especie de alivio o lateralidad también en los índices, ¿no? Así que queda a ver qué hace el VIX a partir de ahora, pero parece ser que ya ha definido el mínimo visto en diciembre, en esos 18.95, y ahora parece ser que quiere buscar zonas más altas de nuevo, o por lo menos mientras estos días los índices han continuado corrigiendo esa subida de las semanas anteriores. Veremos si mantienen esos soportes que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos comparte Yurik Matzo en Twitter ese reflejo, ¿no? de VIX y SP500, como el VIX ha buscado ya esa zona baja del rango diario, mientras que el SP pues rechazaba en esa zona alta de la tendencia bajista que lleva generando desde principios de año. Por tanto, hay que ver si se cumple otra vez un escenario similar al que veíamos durante el verano. Fíjense la tabla tan curiosa que nos comparte Charlie Vilello, donde nos muestra cómo la estrategia de los rangos del VIX ha funcionado también este año. En este caso solo se está midiendo 2022, no siempre es efectiva obviamente, pero en este año ha estado tan limitada la zona del VIX entre esos dos rangos que les comentaba y se ha comportado tan bien entre esos dos rangos que fíjense la estrategia que hubiese generado el comprar el SP500 en línea azul clarito, comprar el SP500 cuando el VIX estaba por encima de 30, cuando ya empezaba a estar por las zonas altas del rango, estas zonas que comentábamos, estas zonas de aquí arriba,
y venderlo cuando el VIX pierde los 20 puntos, empieza a estar por las zonas de bajas del rango, ¿no? Fíjense que la rentabilidad que hubiese generado, obviamente esto es a fecha de más o menos noviembre, del 10 de noviembre, pero también hubiese funcionado igual de bien si se mantiene si hubiésemos hecho el backtest hasta esta fecha, porque como estamos viendo, se ha respetado de nuevo esos máximos por encima de 35 puntos más o menos y buscando otra vez el mínimo por debajo de los 20 puntos. Por lo tanto, hubiese vuelto a funcionar en este movimiento que hemos visto también durante todo noviembre, ¿no? Todo finales de octubre, mediados de octubre y todo el mes de noviembre. Por tanto, hubiese continuado funcionando y esta estrategia, pues en este sentido, pues otorgaría rentabilidades cercanas al 25,6%, obviamente este año, porque si lo miramos ahora a toro pasado, pues sí que es verdad que se pueden ver esos rangos muy delimitados. En el momento en el que lo estás viendo a principios de año, pues a lo mejor todavía no tienes claro si la volatilidad va a respetar esos rangos o va a subir a rangos superiores o se va a mover por rangos inferiores o si va a haber un catalizador superior que lleve la volatilidad por encima de 40 puntos, etc. No se sabe bien, ¿no? Pero ahora todo lo pasado podemos ver cómo se han respetado también esos rangos. Fíjense que cómo cambiaría, pues comparado con una estrategia de buy and hold, sería la rentabilidad del índice, en este caso habría que actualizarla a día de hoy, y cómo hubiese sido si se hace lo contrario, si se compra el SP500 cuando el VIX está por debajo de 20 y se vende cuando el VIX está por encima de 30, que parecerá curioso y parecerá contraintuitivo, pero mucha gente lo hace, mucha gente espera a que el VIX llegue a zonas bajas para comprar, y en este caso este año no hubiese funcionado bien porque cuando ya la volatilidad está por debajo de 20, hemos visto que solemos ver rebotes rápidos durante el año que vuelven otra vez a buscar las zonas altas por encima de 30 a 35 puntos y como vemos pues no hubiese funcionado nada bien esta estrategia ya que hubiese otorgado una rentabilidad muy negativa. En este caso habría que actualizarla a día de hoy, pero hubiese sido más o menos la misma, 33%, porque como hemos visto esto se ha mantenido también este año. Así que les dejo esa curiosidad que compartía Charlie Vilello hace unas cuantas semanas, que parece que sigue respetándose durante todo este año y parece que hemos vivido un año 2022 donde el VIX la volatilidad del S&P 500 ha estado muy delimitada entre esos dos rangos y se ha respetado muy bien entre esos dos rangos. Veremos si ahora se vuelve a respetar y se sigue manteniendo entre estos dos rangos hasta finalizar el año o cambia algo, pero parece ser que todo parece continuar igual. Dicho esto, tenemos también noticias sobre los bonos. Ya saben que el año para las carteras de bonos ha sido horrible, hemos tenido una crisis entre acciones y bonos porque han correlacionado y eso es algo que no es habitual. Desde el 2000 más o menos las carteras 60-40, por ejemplo las estrategias conocidas como la cartera 60-40, donde una persona deposita 60% en acciones y 40% en bonos, pues otorgaban buenos rendimientos y buena diversificación, porque cuando uno caía, el otro te protegía y cuando el otro caía, pues el otro subía, ¿no? Entonces esa descorrelación que tenían era muy buena para diversificar la cartera. Ahora bien, con una inflación tan alta y los bancos centrales subiendo tipos, obviamente lo que pasa con esta correlación es que se vuelve positiva y entonces tenemos unas acciones y unos bonos que van de la mano y más aún en un entorno de caídas de los activos donde tenemos ambas caídas por parte de los dos. Tenemos caídas por parte de la bolsa, pero es que además caídas por parte de la cartera también de bonos y de renta fija. Entonces, este año ha sido un año peculiar porque muchas carteras conservadoras han sufrido casi lo mismo que carteras de alto riesgo, mientras que en renta fija un inversor no espera caídas de doble dígito, pues posiblemente las esté viendo este año por ese papel de la alta inflación que ha hecho que los bonos no funcionen bien para diversificar y hayan correlacionado a lo que son las acciones. El TLT, por ejemplo, es un ETF que mide bonos con vencimientos superiores a 20 años. Entonces es un ETF que lo que recopila lo que mide es el precio, el movimiento del precio de estos bonos con esos vencimientos tan altos y que tiene una duración muy alta, una sensibilidad a los tipos muy alta, porque a mayor es el vencimiento, por norma general, no vamos a entrar en detalles más técnicos, pero por norma general, a mayor vencimiento tiene el bono, mayor duración tiene y por tanto más sensible es ante una subida de tipos de interés. Ya saben que cuando los intereses del bono suben, el precio baja y cuando los intereses bajan, el precio sube. Están inversamente correlacionados, ¿no? Entonces, hemos visto un año donde los bonos, sobre todo los de mayor duración, los más expuestos a la duración y más sensibles, han sufrido mucho. ¿Por qué? Por la subida de tipos de interés. Entonces esa subida de tipos de interés tan brusca que hemos visto este año, pues ha hecho que el precio, y más aún el de los bonos con mayor duración,
que suelen ser los de mayor vencimiento, pues tengan caídas del precio muy drásticas. Y ahora estamos viendo un posible cambio. ¿Un posible cambio por qué? Porque fíjense que nos acercamos a un momento donde la Fed nos está reconociendo que la magnitud de las subidas va a ser más lenta, que cercanos estamos al pivot, o eso dicen, la Fed no ha confirmado eso todavía, pero eso lo dicen muchos analistas, que estamos cercanos a ese posible pivot en 2023. Veremos si es así, porque creo que el mercado a lo mejor se está emocionando de más ante un posible pivot y que cree que la inflación va a bajar más rápido de lo que podría. Pero recordemos que la Fed sigue buscando ese 2% de inflación y todavía no estamos en ese 2% de inflación, y aunque la inflación baje muy rápido, ya sería un logro situarnos en el 5, en el 4%. Pero es que eso sigue sin ser el 2, sigue siendo el doble de lo que busca la Fed. Entonces, veremos cuándo llega ese tan esperado pivot, que es lo más esperado del año, en este caso, yo creo, de 2023. Pero el mercado ya no está descontando tanto el pivot, está descontando la siguiente fase, que es que la subida tan drástica que ha habido por parte de los bancos centrales está desencadenando, obviamente, que la actividad se contraiga. Y estamos viendo todos los indicadores de la actividad, estamos viendo PMIs, estamos viendo el indicador adelantado ley, estamos viendo, los datos de PIB, sobre todo fue más en los primeros trimestres, pero ojo, cuidado con los primeros trimestres también de 2023. Ahora hablaremos también del mercado laboral, pero en principio, todas estas subidas acumuladas, ya estamos viendo que a nivel global, como todos los bancos centrales están subiendo tipos también, es algo que parece que se está haciendo todo a nivel global, pues está también contrayendo la economía mundial. Entonces, pues esto hace que la gente esté preguntándose, bueno, pues los bonos pueden ser interesantes porque en un escenario donde pueda haber recesión o contracción económica, ya no hace falta hablar de recesión, hay gente que creerá que habrá una recesión leve, otros que habrá una recesión más dura, pero sea lo que sea, aunque haya una contracción económica, en esa fase de contracción los bonos tienden a hacerlo bien. Tienden a hacerlo bien siempre y cuando la inflación caiga, porque hemos visto que la inflación es el peor enemigo de los bonos. Por tanto, el mercado está diciendo, si los tipos de interés pueden llegar por fin a esa tasa terminal, a ese final de subidas, vamos a decir finales de 2023, y la economía se sigue contrayendo, el activo que mejor debería hacerlo, por tanto, son los bonos, porque se benefician de las subidas, de las bajadas de tipos de interés, disculpen, porque los tipos de interés bajan, uno, descontando que la economía va a seguir contrayéndose, y dos, también porque los precios estarán cayendo durante 2023 por las acciones del Banco Central y porque a lo mejor la Fed llega por fin a esa tasa terminal en 2023. Entonces, de ahí que el inversor esté mirando también la renta fija, y de ahí que hayamos compartido tantos análisis de los grandes gestores y de los grandes bancos que ponen como el activo ganador de 2023 la renta fija. Morgan Stanley, de hecho, titulaba su Outlook 2023 como el año del yield, el año del interés, haciendo referencia a este mercado de renta fija. Y en este caso, pues el TLT, que serían bonos del Estado estadounidenses, pues de mayor duración, superiores a 20 años hemos dicho, pues tenemos aquí un ratio que lo que mide, y nos comparte Ian Cooley, lo que mide es el comportamiento del S&P 500 versus el TLT. Entonces es un ratio que cuando va al alza, el S&P 500 lo está haciendo mejor que los bonos, y cuando va a la baja, el S&P 500 lo está haciendo peor que los bonos. Por tanto, hay más demanda de bonos que de S&P 500, y cuando va al alza, pues más demanda de S&P 500 que de bonos, ¿no? Y como podemos ver, está rompiendo una zona importante, una zona que tendremos que vigilar. Todavía no está confirmada del todo esa rotura, donde el TLT podría volver a ganar el liderazgo sobre el S&P 500, hacerlo mejor que el S&P 500 en las próximas semanas. Pero posiblemente veamos antes un rebote en esta zona, porque todavía no está confirmada la rotura y es una zona muy importante del ratio, de este ratio que vigilan muchos inversores y que es un ratio muy importante, obviamente. Entonces, se podría esperar un rebote donde el S&P lidere otra vez al TLT, pero como estamos viendo, la tendencia posiblemente a largo plazo ya haya cambiado, o más bien a medio plazo, donde el TLT lidere y lo haga mejor que el S&P 500. Fíjense que además coincide el TLT que podría llegar a zonas de hacer una mini corrección, o por lo menos relajar un poco, por esa subida tan drástica que ha tenido de casi el 20%, desde más o menos finales de octubre, mediados de octubre, donde ya los intereses empezaban a caer, donde ya el mercado empieza a descontar tras esas palabras de Powell, también dovish, y tras esas minutas de noviembre donde decían una frase muy importante de la reunión de noviembre de la Fed, las minutas marcaban: vamos a empezar a hacer subidas menos drásticas y de menor magnitud. Entonces el mercado ya está descontando un pivot. No sé hasta qué punto
el mercado acertará, pero el mercado está descontando pues menores subidas para 2023 y llegar al final de las subidas a mediados, finales de 2023 más o menos, pero veremos que no haya una sorpresa otra vez por parte de la Fed porque cambiaría un poco todos estos escenarios. Dicho esto, tenemos al TLT con rebotes cercanos al 20%, fíjense, llegando casi a la media de 200 en el ETF. Y claro, a partir de aquí, pues obviamente la subida tan drástica que ha tenido, pues estaría bien consolidarla, ¿no? Estaría bien pues ver un retroceso, empezar a consolidar, a lateralizar y que la subida sea más sana y no tan rápida. Entonces, fíjense que además coincide con una resistencia importante, que además luego tienes la media de 200, por lo que posiblemente este soporte del ratio SP-TLT aguante un tiempo todavía, pero la figura importante es esta, es este techo que se ha generado aquí en el ratio SPY-TLT, lo que muestra que posiblemente a medio plazo el TLT, los bonos, puedan hacerlo mejor que el S&P 500. Que esto no quiere decir subir, quiere decir hacerlo mejor. En un ratio, no porque uno lo haga mejor que el otro significa que va a subir, significa que lo está haciendo, se está comportando de forma relativa mejor que el otro. Entonces podrían los dos caer, pero si el TLT cae menos que el SP, el ratio va a ir a la baja, porque el TLT lo está haciendo mejor que el S&P 500. No sé si me explico con este ejemplo rápido. Dicho esto, vamos a hablar también del mercado laboral. ¿Por qué el mercado laboral puede no estar tan fuerte como nos dicen o como hemos visto en los últimos datos de empleo? Sí que es verdad que hay una métrica de empleo muy importante para la Fed y que eso podría hacer que no estemos en magnitudes de subidas de 25 puntos básicos para 2023, sino a lo mejor una sorpresa, como les comentaba ayer en el cierre del 7 de diciembre, del miércoles. Les comentaba, ojo, cuidado, que no vaya a haber una sorpresa en febrero, a lo mejor ya no para la reunión de diciembre, porque ahí ya van a ser, parece ser que todo apunta a 50 puntos, pero en febrero se estaban descontando 25. Ojo, no haya una sorpresa de que en febrero sean 50. ¿50 para qué? Bueno, pues para controlar esto, controlar lo que más quiere controlar la Reserva Federal, que es la parte laboral. Y la parte laboral hay que fijarse sobre todo en el indicador de los beneficios por hora medios de los empleados. Y como pueden ver, ha vuelto a incrementar ligeramente durante este último mes. Conocíamos hace unas semanas ese dato de empleo y como pueden ver, pues ha vuelto a incrementar ligeramente y todavía no termina de descender, no termina de mostrar pues un descenso para calmar este dato. Por tanto, a lo mejor, ojo, cuidado con ver una Fed ahí un poquito más restrictiva para intentar conseguir eso. Pero sea como sea, estamos teniendo datos laborales que desde el midterm casualmente están empezando a ser ligeramente peores. Desde el midterm ya hemos tenido el ADP, donde aunque se creasen empleos, veíamos que se creaban empleos privados en Estados Unidos, se creaban solo en la parte de restauración y veíamos que en la parte manufacturera se destruían hasta 100.000 empleos en el mes. Y si miramos ahora un nuevo dato semanal que hemos conocido hoy mismo, son esas peticiones iniciales de desempleo. Como saben, las seguimos todas las semanas y es una especie de indicador, como el indicador de empleo es muy atrasado, las peticiones iniciales de desempleo, al conocerlas semanalmente, podríamos decir que es un indicador un poco más coincidente y nos adelanta un poco lo que podemos esperar del dato de empleo. Para ver deterioro en la parte del mercado laboral, deberíamos esperar que este dato de peticiones iniciales de desempleo empiece a subir, porque hay más gente pues iniciando una petición en esa ayuda por desempleo y por tanto porque se ha quedado sin trabajo, ¿no? Entonces, este mes suben a 230.000, suben con respecto al mes, a la semana, esta semana, disculpen, 230.000 peticiones iniciales de desempleo. Sí que es verdad que la semana pasada eran 226.000, es un incremento de 4.000, por tanto no es mucho, pero es un incremento. Y se esperaba esto, se esperaba 230.000, por tanto en línea con lo esperado. Pero hay un gráfico muy interesante que comparte 0Hertz, que es el que está en pantalla, que es que si lo miramos sin ajustar estacionalmente, sin hacer esos ajustes estacionales que nos hace el BLS y nos hacen todos los organismos públicos, vemos que estamos en el nivel más alto desde enero. Entonces, esta semana si no cogemos el dato ajustado, cogemos el dato sin ajustar, estaríamos en 286.000 esta semana, lo que sería el dato más alto desde enero. Por tanto, esa debilidad sin ajustar se empieza a ver en ese dato no ajustado estacionalmente. También, si miramos por estados, vemos que California, Nueva York, Texas serían las que más peticiones iniciales de desempleo tienen esta semana si miramos el dato no ajustado, ¿de acuerdo? Ciudades bastante importantes, ¿no? Si miramos la parte que también asusta un poco y que está últimamente incrementando en las últimas semanas, porque fíjense que estaba en mínimos, pero está ligeramente incrementando, no está incrementando a un ritmo muy rápido, por tanto todavía no se habla tanto de ello, pero sí que está incrementando esta semana a un ritmo muy importante. Fíjese el ratio de cambio esta semana,
como es el mayor desde 2021. Por tanto, esta semana es importante para este dato, para el dato de pues, peticiones continuadas de desempleo, ¿no? No las iniciales, sino las continuas. Y como pueden ver, ya se van acumulando 1.671 en miles, por tanto, ahí tenemos el dato, y siguen incrementando. Nos quedamos con eso, el mayor incremento desde una semana que se veía en el mes, si no me equivoco, de diciembre, una semana de diciembre de 2021. Estamos en esos niveles similares, incrementos, pues el más alto desde 2021, ¿de acuerdo? Desde finales de 2021. Así que veremos que si estas peticiones continuadas de desempleo, igual que las iniciales, siguen incrementando, pues obviamente deberíamos esperar más deterioro en el mercado laboral. Un deterioro que ahora les voy a comentar que además tiene truco y ahora veremos por qué. Vamos a ver, aquí tenemos la media de 4 semanas. En la línea azul, que son las peticiones continuadas, continuas, o como lo quieran llamar, no tenemos la media, sino que es el dato normal, semanal, y en la línea roja sí que tenemos esas peticiones iniciales, la media de 4 semanas, para tener el dato un poco más, pues un poco más tranquilo, que no se mueva tanto, que no sea tan volátil, y poder ver cuál es la tendencia. Entonces, desde septiembre más o menos, sí que es verdad que en verano vimos un incremento que tiende a ser también, pues derivado del verano y derivado de que suele haber pues más rotación, etc., pero estamos viendo que hubo una reducción, sobre todo en agosto, septiembre, y vimos otra vez cómo está incrementando desde octubre hasta ahora, hasta diciembre. Entonces, ojo, porque volvemos a buscar de nuevo, si sigue incrementando esta media de 4 últimas semanas, podríamos incluso buscar un nuevo máximo del año que veíamos en agosto aproximadamente. Y vamos ahora con el dato de empleo que tuvimos hace unas cuantas semanas, porque claro, el mercado está diciendo, el empleo está fuerte. Lo que está fuerte son dos cosas, y lo tenemos claro. Es ese dato que no le gusta a la Fed que hemos visto, esa media de beneficios por hora de los empleados estadounidenses que tiene que bajar, y también la demanda de trabajadores. Los JOLTS. Los JOLTS es los Job Openings, y sí que es verdad que están por encima de 10 millones, 10,33 si no me equivoco, y los desempleados están cercanos a 6 millones. Por tanto, hay 1,7 empleos por cada ciudadano desempleado. Eso sigue siendo un ratio muy alto y, por tanto, la Fed busca que la demanda baje, que haya menos empresas buscando trabajadores o ofreciendo puestos. Eso hará que la demanda baje y que entonces el mercado laboral no esté tan tensionado. Ahora bien, si miramos la creación de empleo, recuerden que tenemos varias métricas para verlo. La más conocida y la que más sigue el mercado es la métrica conocida del BLS, que también se conoce por la encuesta de Establishment Survey o NFP, que son los Non-Farm Payrolls, que serían las nóminas no agrícolas. Esas nóminas no agrícolas que todo el mundo vigila, al igual que la tasa de desempleo. Pues en hace unas semanas conocíamos el último dato, el dato de noviembre, donde se creaban 263.000 nóminas no agrícolas, que incluyen tanto la parte pública como la parte privada, ya que la encuesta de ADP, que también miramos aquí a veces, solo incluye la parte privada. Entonces, como pueden ver, 263.000 nóminas, pero hay una cosa muy extraña, y es que la parte de la encuesta Household, fíjense que en el mes de noviembre nos muestra menos 138.000 nóminas. Entonces, ¿qué está fallando entre una encuesta y otra? ¿Por qué la encuesta Household difiere de la encuesta del Establishment Survey, de esa NFP que conocemos todos los meses y que tanto sigue el mercado? Fíjense la diferencia. La diferencia viene dada desde marzo de este año y cada vez se ha hecho más grande. Ahora mismo el diferencial es de 2,7 millones de puestos y ese es el más grande históricamente, el diferencial que estamos viendo. ¿Y por qué se crea? Bueno, hay que tener en cuenta la diferencia entre la encuesta de Establishment, que es la que vemos, la NFP, el dato que siempre miramos los inversores, y la encuesta Household. La Establishment lo que hace es que pregunta a las empresas y organismos públicos, pregunta por los trabajadores, los que están en nómina, y también si tienes varios trabajos, solo cuentas como una nómina. Mientras que en la Household, la diferencia que hay es que los trabajadores, los propios hogares son los que rellenan la encuesta y si tienes varios trabajos, cuentan todos. ¿Eso qué quiere decir? Que posiblemente la Establishment Survey lo que está haciendo es que está contando los trabajadores, pero no está viendo por encima lo que está pasando. Y es que si miramos por qué este diferencial, porque desde marzo hasta noviembre se han destruido muchos puestos de trabajo de jornada completa, los puestos de trabajo de mayor calidad, donde una persona solo tiene que dedicarse a un empleo, mientras que se han creado muchos empleos part-time y múltiples empleos de jornada partida. Entonces,
posiblemente muchos ciudadanos lo que están haciendo para pagar sus facturas y asumir los costes tan altos de la inflación es decir, dejo mi trabajo de jornada completa y busco 2 trabajos o incluso 3, porque hay gente que tiene que hasta buscar 3 trabajos para poder cumplir con sus gastos. O también puede ser que las empresas estén destruyendo trabajos a jornada completa que son obviamente más costosos porque tienes que pagar un mayor sueldo y un mayor coste y están creando empleos pues de menor calidad, como son esos empleos de jornada partida o media jornada, ¿no? Por lo que esta creación de empleo que se está dando en la parte de media jornada, porque se están buscando nuevos empleos, se refleja en la Establishment Survey, mientras que en la Household no se difiere, no se refleja porque obviamente los empleados o los trabajadores en este caso, mejor dicho, pues están consiguiendo más trabajos para poder hacer frente a los gastos que tienen diarios y mensuales, ¿no? Entonces, esto es importante porque realmente, si vemos la Household, no se estarían creando puestos de trabajo. Lo que está haciendo la gente es a lo mejor perder el puesto de trabajo a jornada completa o dejarlo y trasladar a 2 puestos de trabajo o 3 puestos de trabajo a jornada partida. Así que nos quedamos con ese análisis, estas claves. Hemos visto VIX, hemos visto los bonos, hemos visto los rangos del S&P 500, hemos visto también el dato de empleo y qué vigilar en el dato de empleo. Recuerden que la Fed lo que busca al final es esto, lo más importante, y que baje la demanda de los jobs, pero el dato de empleo no está tan fuerte como nos dicen si miramos el diferencial entre las 2 encuestas, la encuesta de Household y la encuesta de Establishment Survey. Yo me despido, espero que les haya gustado este análisis del cierre, jueves 8 de diciembre, y recuerden, a las 9 pueden ver con mi compañero Gabriel Montalto cómo cierran los índices y analizar de forma técnica todas las empresas que quieran y también los niveles en el que cierran el S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones. Yo me despido y nos vemos como siempre mañana en el programa. Un abrazo y que tengan una buena noche.